Buen día, mi nombre es Miriam Rodríguez y hoy les voy a hablar sobre los medios de extinción de las obligaciones, la clasificación y la posición y la doctrina de la oferta real de pago y el depósito. Medios de extinción de las obligaciones son las formas que una obligación se termina o desaparece. Algunos incluyen pago, compensación, confusión, condenación, pérdida de la cosa debida y la novación. ¿Cuál es el pago? El pago es el cumplimiento de la obligación. La compensación es cuando dos personas se deben mutuamente sumas de dinero y éstas se cancelan entre sí. Si hablamos de la confusión, es cuando una persona es tanto deudora como acreedora de la misma obligación. Y si hablamos de la condonación, es cuando el acreedor renuncia voluntariamente a su derecho a exigir el cumplimiento de la obligación. La pérdida de la cosa debida es si el objeto de la obligación desaparece sin culpa del deudor. Y la novación, cambio en el objeto en la parte de la obligación. ¿Cuál es el pago? El pago es el cumplimiento de la obligación, es decir, cuando el deudor entrega lo que debe y si hablamos del pago, hay elementos principales. ¿Cuáles son los elementos principales del pago? Los elementos principales del pago son sujeto activo, que en este caso estamos hablando del acreedor, quien tiene derecho a recibir el pago. Sujeto pasivo es el deudor, que está obligado a pagar. Y el objeto es lo que se debe pagar, ya sea dinero, servicios o bienes. También está el pago por subrogación. La subrogación ocurre cuando un tercero paga la deuda en lugar del deudor y luego adquiere los derechos del acreedor sobre la deuda. ¿Cuáles son las clases de subrogación? Está la convencional y la legal. Entre la convencional es cuando el deudor o acreedor acuerda que un tercero pague. La legal se da por disposición de la ley, como cuando un deudor solidario paga toda la deuda. También la subrogación tiene sus efectos. ¿Cuáles son los efectos de la subrogación? El tercero que paga se convierte en acreedor y el deudor deberá responder ante él. Está la oferta real de pago y el depósito. Si el acreedor en este caso no quiere recibir el pago, el deudor puede hacer una oferta real de pago. Es una notificación formal. Si el acreedor sigue negándose, el deudor puede realizar un depósito judicial y así él se libera de la deuda y ya tiene la obligación de recibirlo en el tribunal. También está la novación y las generalidades. La generalidad de la novación es la sustitución de una obligación por otra nueva, que extingue la obligación original. ¿Cuáles son las clases de la novación? Está la novación objetiva y la subjetiva. Si hablamos de la novación subjetiva, cambia el objeto de la obligación, es decir, lo que se debe. Si es la subjetiva, cambia las partes de la obligación, ya sea el deudor o sea el acreedor. ¿Cuáles son los requisitos? Esos requisitos es existencia de una obligación anterior. Debe haber una obligación válida que se extinga por la nueva. Y está la creación de una nueva obligación. La novación debe establecer claramente una obligación. Y la intención de novar son las partes que deben manifestar la intención de sustituir la obligación. ¿Cuáles son los efectos? La novación extingue la obligación anterior y crea una nueva. Con ello se libera todas las garantías asociadas y la obligación original, a menos que las partes acuerden lo contrario. Y la delegación. ¿Cuál es el concepto de la delegación? Es un acto jurídico por el cual el deudor, en este caso el delegante, solicita a un tercero delegado que asuma la deuda ante el acreedor. Y las clases de delegación. Delegación perfecta. El acreedor acepta al nuevo deudor y libera al anterior. Delegación imperfecta. Es cuando el acreedor no libera
al deudor original, quien sigue siendo responsable en caso de que el nuevo deudor no pague. Y los efectos es si es aceptada por el acreedor, al nuevo deudor asume las mismas obligaciones que tenía el anterior. Dependiendo del tipo de legación, el deudor original puede quedar o no quedar liberado de la deuda. Bueno, estos son los conceptos generales que tenemos sobre los pagos y sobre la exposición de hoy. Muchas gracias.